Entonces aquí es donde muchas veces esta línea se les va para otro lado, ¿sí? Hay que apuntarle bien hacia donde es nuestro punto de fuga. Igual esta otra. Y entonces cuando hicimos todo simétrico, nos va a coincidir el vértice de aquí arriba con el del frente. Bueno, ahí está el cubo, ¿sí? Ahora, cuando trazo un cilindro normalmente lo quiero hacer más largo que un cubo, ¿no? Que no nos quede un cilindro chaparrito, sino más bien alargado. Entonces vamos a hacer el método de la repetición de cubos o de planos seriados. Y ahí les va cómo es eso. Primero tengo que subdividir una de sus caras. Para obtener el centro. Entonces, ¿cómo puedo sacar el centro de esta cara? ¿Alguien tiene una idea de cómo se puede hacer? ¿Cómo tengo el... Así es. Voy a unir vértice con vértice, como haciendo una X. Y aquí ya tengo el punto que es el centro. Ese es el centro, el centro real de la cara debido a la perspectiva, porque si yo miro, pues no me va a dar que esa es la mitad de la medida que tengo aquí, ¿sí? Porque es más corto de aquí a acá. Aquí me da 1.7 y aquí me da 2.56. Entonces me dirían, pues no es el centro. Sí es el centro, lo que pasa es que lo que veo más alejado en una perspectiva se va haciendo cada vez más estrecho. Entonces, que ya tengo como centro, lo llevo hacia el punto de fuga. Y ahora ya viene en lo de cómo se hace esto. El vértice que tengo alejado, o sea, el primero que hay, lo voy a unir con esta intersección. Para eso hice lo del centro, para sacar este punto. Y eso hasta donde llegue a la línea de proyección al punto de fuga. O sea, que pase justo por el centro de este vértice, por el centro de la intersección. Y aquí voy a ver en dónde es el cruce. El cruce más preciso es aquí. Ok. Entonces de aquí bajo con vertical y ese es el segundo cubo. Por lo tanto se va a ver muy estrecho. Y esto lo cierro hacia el punto de fuga de acá.
Sí, dime. No, es la prolongación de la unión de los puntos. Sí. Y reviso aquí todas estas líneas que hice. ¿Cuál es la buena? Esta. Entonces, de esta manera ya tengo dos cubos pegados. Y este es el método de planos seriados, porque hago, este es un plano, aquí hay otro plano, y aquí hay otro, y puedo seguirle haciendo otro y otro y otro, ¿sí? Les recuerdo que en sus apuntes pueden usar reglas, escuadras, todo lo que quieran, porque es importante que nos quede, eh, por ejemplo, esto, que sí nos quede tocando bien los puntos por donde pasa, ¿sí? Bueno, ok. Esto es para que vean aquí está el plano que va al centro. Y aquí está el plano que es la tapa de la caja, ¿no? Es la de hasta atrás. Eh, Le vamos a llamar ventanas. Esta es una primera ventana, segunda y tercera. Entonces, en la primera ventana y en la tercera es donde voy a trazar las elipses para desarrollar el cilindro que resulta. Nada más completo aquí esto. Ok. Bueno, eh, como vieron en esa tarea del video, pues hay métodos, ¿no? Para trazar lo que sigue, que es la elipse. Y los dos consisten casi en lo mismo, ¿sí? Aquí vimos cómo esta cruz nos ayuda a sacar el centro. Acá tengo que sacar un centro también, ¿sí? Entonces tengo que hacer la cruz. Ahí está el centro. Y ese centro me va a ayudar a sacar otra cruz, pero esta vertical. Entonces, si la línea es vertical, la horizontal va al punto de fuga, ¿sí? Todas estas líneas que van a puntos de fuga son horizontales, ¿sí? O sea, aquí esta pues está sobre el piso o sobre la mesa, es una arista horizontal, esta también, las de arriba también son horizontales, todo lo que yo haga paralelo a eso es horizontal. Ok, lo mismo van a hacer en el... Sí, dime. ¿De qué tamaño? O sea, ¿qué tan
abierto esto. ¿Qué tan largo de aquí? Es donde cruza esta línea y baja la vertical. Si nace del vértice, tiene que pasar por la línea de intersección que me dio esta de aquí y la prolongas hasta la proyección, ¿sí? Entonces, ahí está la X y luego hago la cruz vertical. ¿En qué van? ¿Si van en esto? ¿Cuál? ¿Estas? Hay que unir vértices, las, las esquinas, ¿sí? Y esta pasa por el centro y va al punto de fuga izquierdo. Así. ¿Cómo van? Ok. Entonces, bueno, ahí viene lo más importante en esto. Hasta ahorita ya hemos aplicado aquí algunos métodos, ¿sí? Primero, y esto también lo van a notar, eh, con la tinta verde y la roja saqué, perdón, con la tinta verde el, ¿cómo se llama? Proporciones del cubo. Luego con la roja hice de repetición. Es repetición de planos paralelos o repetición de cubos, como le quieran llamar. Paralelos. ¿Sí? Básicamente ese me dio esta línea. Perdón, esta de acá. Y utilicé el cruce de aquí y donde toca allá arriba. Ok. Bueno, pues estos métodos los van a estar usando siempre. De esta forma hacemos perspectiva medida. En la perspectiva no podemos usar una regla para medir, más bien usamos proyecciones, ¿sí? Y eso nos da las medidas, las proporciones adecuadas de los objetos. Entonces, esto es igual a unir dos cubos, ¿no?
y con eso podemos sacar muchas proporciones de objetos. Bueno, ahora sí, vamos a ver los métodos de trazo de las elipses. Y esto que hice en tinta azul es el inicio, ¿sí? Métodos para trazo. Ok. Esto es porque si no uso el método, está el riesgo de que la elipse salga chueca, y como lo que vimos en esto, déjenme ver. A ver, aquí se abre el de Karina. Mira, por ejemplo, esta elipse no se ve bien, ¿sí? La forma no quedó como una elipse. Está un poquito mejor, pero quedó muy abierta, ¿no? Casi como un círculo. Entonces, ¿cómo controlar eso? Pues usando métodos para que nos quede bien. Ok. Eh, por ejemplo, algo como esto es la que vamos a hacer ahorita. Y eso pues puede afectar mucho, como cuando trazamos triciclos, ¿no? Si esta elipse me hubiera quedado chueca, acostada, entonces ya no se ve bien el producto. Ya parece que se le derritió una llanta, o que ya chocó y la llanta se dobló toda, ¿no? Y así con todo lo que sea cilíndrico, circular. Entonces hay que dominar este. Ya tengo la X y la cruz, ¿sí? Lo mismo aquí, la cruz, la X. Ahora aquí voy a aplicar el método del rombo, de los rombos, y en el otro el de los tercios. Son métodos de aproximación, no quiere decir que exactamente donde está eso es donde ocurre en la realidad. En la realidad es un poquito salido de este punto, pero calcularlo sería hacer demasiadas operaciones matemáticas para sacar un punto, ¿no? Entonces, sí es un método, pero a la vez lo hacemos intuitivamente. Bueno, corregimos el resultado de manera intuitiva. Aquí entonces voy a unir los puntos que están tocando al cuadrado, y los cierro. Este, de esta manera me queda dentro de la ventana, me queda un rombo, ¿sí? Entonces este es el los rombos. Y allá atrás voy a hacer el de tercios.
Aquí lo importante va a ser que lo que me quedó fuera del rombo, la línea esa, hay que dividirla en dos. Entonces, si a puro ojo le fallan, pues mejor usen una regla, ¿no? Por ejemplo, es de 1.6, o sea, 8, la mitad es 8. Y aquí, aquí es donde muchas veces fallan, miren. Esta línea es hasta el vértice donde hay que medirle 2.2, la mitad 1.1. Y lo que pasa es que toman en cuenta en el primer cruce, por ejemplo, yo ahí tengo varias líneas y entonces el primer cruce es aquí, pero no, el vértice está hasta acá, ¿sí? Hay que tomar la medida completa, o sea, hasta el punto más extremo, ahí tomo la medida y así a todas, pues, de una, de uno, entre dos. Sí, ahí está la mitad de todas esas. Entonces estos puntos es por donde debe de pasar la elipse. La elipse siempre va a tocar a la ventana en estos 4 puntos. Son, no, aquí es la mitad. En el método de los rombos aquí hay que sacar la mitad, ¿sí? No, de lo que te sobró, de fuera, afuera del rombo, sacas la mitad, ¿sí? En este de acá atrás vamos a usar el de los tercios, ese que me estás diciendo. Aquí van a medir desde el centro hasta acá, hasta el vértice, y dividen en 3 esa medida. Aquí por ejemplo me quedó de 3 centímetros, entonces en el centímetro 1, en el centímetro 2, ahí le pongo una marquita y ahí sí va a pasar por este tercio. Entonces de una vez hagan ese de atrás. La ventana de atrás hay que dividirla, sus líneas diagonales, en 3 partes iguales. Aquí me dio de 24, o sea que de 8. 8 por 2, 16. 8 por 3, 24. Ahí está. Seis. Ahí es. Y de 21 da 7. Entonces, en especial, miren, cuando hagan el método de los tercios, usen una regla para medir. Porque
lo he visto muchas veces que lo hacen a puro cálculo, y este punto que debería estar aquí me lo ponen hasta por acá, o al contrario, casi llegándole al vértice, y por lo tanto la elipse queda toda chueca, ¿sí? Entonces aquí usé el de tercios, le voy a poner que aquí usé el B, y aquí usé el la de estos dos. Bueno, ahora ya lo que sigue es hacer la elipse. Yo les recomiendo iniciar por las líneas largas, las curvas largas. Ahí va. ¿Ya están listas para hacerlo? ¿O les falta algo? Ya, las demás. Ok, bueno. Voy a hacerlas porque de la misma manera se hace el de atrás. Primero voy a hacer el trazo de las líneas largas, o sea, las que corresponden a la línea larga del rombo. Unir con una curva que no nos quede nada puntiagudo, nada, no líneas rectas, todo curvo. Aquí a esta observen que yo ya le bajé un poquito, no estoy pasando justo por el punto porque ya me la sé que esta en especial queda muy abierta, muy arriba, pero como les digo, porque ya me la sé de que cómo queda al final. Y luego hago la curva de las esquinas que quedan con una curva muy cerrada, pero entonces ya la hago como siguiendo la curvatura de esta, llevándolo cerca, lo más cerca posible del punto que había medido por acá, y cerrando. Lo importante aquí es que nos quede una curva continua, que no tenga picos, ¿sí? Por lo tanto, vean, incluso aquí la hice más adentro del punto donde tenía la medición. Aquí voy a probar cómo quedaría la elipse que tenga continuidad con esta curva de acá. Entonces puedo modificar algo. Y ahí está. El caso es que nos quede una curva muy bien lograda, que no tenga cambios radicales, que tenga continuidad, ¿sí? Suavizar la curva. Si para suavizarla necesito salirme un poco del punto de referencia, no hay problema. Porque son métodos de aproximación, no son una regla, no es una camisa de fuerza, pues. ¿Sí? Igual le van a hacer con la elipse de atrás. Unir estos puntos primero. Y ya luego los que son más cerrados para
para darle la curvatura continua. Y miren, en estos de atrás me estoy saliendo más. Acá le recorté, acá me estoy saliendo más para que no queden abolladas las elipses. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí alguna duda?